Una nueva semana en la que volvemos a reencontrarnos para educarnos en los temas de salud más relevantes e informarnos además sobre las herramientas que tenemos a nuestro alcance para lograr tener una vida sana y saludable. Es por esa razón que comenzamos informándonos y educándonos sobre la correcta alimentación de las personas diabéticas con la licenciada en nutrición Beatriz García. La alimentación es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la diabetes, junto con la actividad física y la medicación. En estos momentos, en la actualidad, ya no hablamos más de una dieta para diabéticos, sino que lo que se recomienda es una alimentación saludable. Quiere decir que todos, con o sin diabetes, deberíamos comer de la misma manera. Lo que sucede es que no estamos acostumbrados a realizar las recomendaciones de una alimentación saludable. Entonces, cuando tenemos diagnóstico de diabetes o de hipertensión o de problemas cardíacos, vemos como que se nos termina el mundo o que ya tenemos que hacer una dieta completamente diferente. Y esto no debería de ser así. Una alimentación saludable tiene 5 puntos fundamentales. En primer lugar, elegir los alimentos en forma adecuada, o sea, la calidad de la alimentación. Por otro lado, saber qué porciones tenemos que consumir, o sea, la cantidad. Y algo pero muy importante que no siempre tenemos en cuenta, que es la distribución de las comidas a lo largo del día, o sea, el cuándo. Nosotros tenemos que pensar qué comer, cuánto, pero muy importante el cuándo. ¿Esto qué implica? Esto implica que nosotros debemos realizar las 4 comidas principales, o sea, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y si es necesario, para evitar ayunos prolongados, en líneas generales podríamos decir que durante el día no deberíamos pasar más de 4 horas sin ingerir alimentos, y en la noche, entre la última ingesta de la noche y el desayuno del día siguiente, lo ideal sería que no pasáramos más de 8 a 9 horas. ¿Verdad? Esto es muy importante. Cómo nosotros distribuimos los alimentos a lo largo del día es muy importante. Hay algunas medicaciones que son más elásticas y nos permiten jugar un poquito más con esto, y hay otro tipo de medicaciones para el tratamiento de la diabetes que exigen casi esto como un aspecto básico. Así que uno de los hábitos, o de los muy malos hábitos que tenemos en Uruguay, que es el no desayunar, eso es lo primero que debemos tratar de corregir. Tomarnos el tiempo para realizar las comidas principales y recordar las colaciones en aquellos momentos en que vamos a tener intervalos mayores a 4 horas entre un tiempo de comida y otro. Una alimentación saludable, ¿en qué consiste? Primero que nada, disminuir o suprimir directamente los azúcares de mesa, el azúcar refinado, como puede ser el azúcar tal cual lo sacamos del azucarero, o el azúcar que se encuentra en los dulces, en las mermeladas, en las golosinas, en los chocolates, en las bebidas, ¿verdad? Y pasarnos directamente a una línea de alimentos que estén bien identificados como 0% de azúcar agregado. Otro aspecto muy importante de la alimentación es la disminución en la ingesta de sal, algo en lo que se está trabajando mucho en estos momentos, que hay campañas, que ya el Ministerio ha impuesto la reglamentación de que en todos los lugares donde se vende comida se explique que no se ponga el salero a la vista, que se explique que un exceso de sal es perjudicial para la salud. ¿Por qué nos importa mucho esto en el caso de la diabetes? Porque decimos que la diabetes es un factor que predispone al aumento de la presión. O sea que si nosotros queremos prevenir, tenemos que tratar de evitar la sal. Y si ya tenemos esa presión arterial elevada, para mantenerla en valores adecuados, también debemos de tratar de suprimir la sal. Tercer aspecto importante, cuidar la cantidad y la calidad de la grasa, evitando las grasas de origen animal, básicamente, y las formas de preparación, que no sean fritos. Y como otro aspecto muy importante, aumentar el consumo de fibra. ¿Dónde encontramos la fibra? En los vegetales, en los productos integrales, en los granos.
Esto entonces ha sido en principio lo que queríamos comentarles. En próximas intervenciones iremos profundizando sobre diferentes aspectos del plan de alimentación de la diabetes para cuidarnos en salud, ¿verdad? Porque estar educados es un aspecto fundamental para el buen cuidado y sobre todo para la prevención de la diabetes. Muchas gracias. Y con el fin de educarnos y continuando nuestra temática en diabetes, les compartimos un informe que nos brinda el doctor Sebastián Olaizola, quien nos explica cuáles son los beneficios en los tratamientos de medicina hiperbárica para los pacientes diabéticos. Si usted es diabético y tiene un irregular control del azúcar en sangre y quiere disminuir las posibilidades de tener complicaciones por la diabetes, la medicina hiperbárica es un tratamiento óptimo que lo que hace es disminuir el azúcar capilar, el azúcar en sangre, ayuda a que el organismo, los tejidos, absorban el azúcar de la sangre, utilicen mejor, es decir, disminuye la resistencia de la insulina que tienen estos pacientes. Por lo tanto, mejora el control metabólico. Es fundamental la terapia de medicina hiperbárica y está comprobado que luego de las sucesivas sesiones de medicina hiperbárica hay una disminución en la glicemia en los controles capilares, con lo cual las personas están muy contentas y disminuyen las complicaciones. Si usted es diabético y tiene una complicación de la diabetes como es el pie diabético o úlceras arteriales de miembros inferiores por obstrucciones de las arterias, entonces el tratamiento ideal es la medicina hiperbárica sumado a todos los tratamientos convencionales. La medicina hiperbárica lo que hace es mejorar claramente la oxigenación del tejido de la herida que no tiene oxigenación, por lo tanto no se puede sanar, no se puede curar. El oxígeno hiperbárico hace que mejore la velocidad y la calidad de la cicatrización y de los nuevos tejidos, acelerando la curación y la sanación, previniendo amputaciones menores o mayores. Por lo tanto, le aconsejamos que nos llame y encantado le brindaremos información al respecto. Es muy importante estar informado sobre el riesgo cardiovascular, una muerte súbita o un infarto agudo de miocardio y sus factores de riesgo, para así lograr prevenir y mejorar nuestra salud. Sobre este tema conversamos con el doctor Glauco Rodríguez. El riesgo cardiovascular global se valora sumando los diferentes factores de riesgo cardiovascular que tiene una persona. Por ejemplo, el hábito de fumar, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, la diabetes, las cifras altas de colesterol. A medida que estos factores de riesgo se van sumando uno a otro y cada uno de manera individual se va sumando en intensidad, el riesgo cardiovascular aumenta, hasta llegar a elementos casi cercanos al 100% de tenerlo. ¿Qué significa eso? Que de no modificar esos factores de riesgo cardiovascular va a ser altamente probable que esa persona presente un infarto agudo de miocardio y una muerte súbita. Y ahora detenernos un poquito en cada uno de ellos y la importancia de que si nos ponemos y concientizamos de tratar de modificar estos factores de riesgo cardiovascular, el gran beneficio que podemos generar en nuestra salud. Por ejemplo, con el hábito de fumar, intentar dejar el hábito de fumar, arrancar por planteárselo y manejar la posibilidad de dejar. Con la diabetes lo mismo, es una enfermedad crónica que siempre va a estar, pero el factor de riesgo en sí no es tanto la enfermedad, sino las cifras altas de glicemia. De ahí la importancia, como la mayoría de las personas diabéticas ya conocen, de tener un control estricto de su glicemia, hacerse los hemoglucotés día o día por medio, como se lo indica su médico tratante, porque si la persona o el paciente diabético tiene un control estricto de sus cifras de glicemia, ese factor de riesgo en sí no va a estar en cuenta para el riesgo cardiovascular, porque la enfermedad en sí no es el factor de riesgo, son las cifras altas de glicemia. Lo mismo con el colesterol, realizar actividad física reglada,
disminuir el peso. O sea que estamos hablando de que los elementos más importantes para poder mejorar la calidad de vida y la salud de las personas están bajo el control de las mismas. De ahí la importancia de concientizar a toda la población sobre el manejo del control de sus factores de riesgo cardiovasculares y tratar de modificarlos, porque está al alcance de todos y cada uno de nosotros, y por supuesto que estaríamos mejorando drásticamente la calidad en salud y evitaríamos enfermedades que obvio que nadie en la población general quiere tener y padecer. Espero que estos consejos les sirvan, que de a poco vayamos viendo la importancia de controlar nuestra salud en estado de salud para mantener la misma. Hasta la próxima y quedo a las órdenes por cualquier consulta que consideren pertinente. Hay ocasiones en que caminar se vuelve complicado, sobre todo cuando de subir y bajar escaleras se trata. Sin embargo, la dificultad disminuye cuando las sillas salvaescaleras están al alcance para brindar accesibilidad, seguridad y una mayor comodidad. Por más información, seidaalberto.com. Fomentando la prevención en lo que se refiere al diagnóstico oportuno del cáncer colorectal, el doctor Luis Zubillo nos informa al respecto. En cuanto a la prevención del cáncer colorectal o su diagnóstico oportuno, tenemos que recalcar que tenemos hoy en día en Uruguay todos los elementos para poder llegar a su correcto diagnóstico y tratamiento. Es aconsejable en aquellas personas sanas que sin tener síntomas y sin antecedentes cargados en su familia quieran, en realidad deban hacerse un análisis de sangre oculta en la materia. Esto está disponible en todos los prestadores de salud del Uruguay y, de ser positivo, podemos generar la posibilidad de hacer una videocolonoscopía. De esta forma podemos diagnosticar la enfermedad antes de que sea un cáncer manifiesto, en una etapa previa, cuando estamos hablando de un pólipo adenomatoso, que incluso en esa etapa, resecándolo por vía endoscópica por parte del endoscopista, podemos solucionar la situación y el paciente no llega a desarrollar un cáncer, sino que fue curado antes de desarrollar un cáncer. Es fundamental tener en mente que las personas mayores de 50 años pueden hacerse este test, deberían hacerse este test, y que con esto podemos evitar tener que tratar la enfermedad cuando ya está avanzada, incluso en etapas de un pronóstico más complicado. A modo de resumen, para todas las personas mayores de 50 años, aún cuando no tengan ningún tipo de síntomas, es importante consultar con su médico de cabecera para que le solicite y se pueda realizar la detección de sangre oculta en la materia y de esta forma evitar y diagnosticar, de ser posible, un cáncer de colon de forma precoz o antes de que sea una enfermedad oncológica y poder tratarla de forma corta y con intención curativa. Y en este espacio que hemos destinado a las enfermedades crónicas no transmisibles, el doctor Andrés Saibene nos habla en esta oportunidad sobre la hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? Es las cifras elevadas de la sangre. Se refiere principalmente a dos tipos de medidas, lo que se llama la presión sistólica o presión, el valor más alto, y presión diastólica, es decir, la presión más baja. Y esto se mide en milímetros de mercurio. Una persona con hipertensión arterial se considera a partir de 140 milímetros de mercurio de presión sistólica, más de 140 o igual, y más de 90 milímetros de mercurio de presión diastólica. Muchas veces se trata de sintetizar este número y en vez de decir 140-90 se dice 14-9. Una presión arterial normal debe estar en torno a 120-70 o por debajo de esto. ¿Por qué es importante? Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 3 personas
adultas mayores de 15 años, estamos considerando, padecen hipertensión arterial. Y esas cifras se mantienen en el Uruguay a partir de datos de la segunda encuesta nacional de factores de riesgo. ¿Por qué es tan importante y su vinculación con las enfermedades no transmisibles? Se estima que la mitad de las muertes por enfermedad cardiovascular y cerebrovascular son debidas a la hipertensión arterial. Y luego del tabaquismo es el segundo factor de riesgo con mayor impacto. ¿Cómo entonces uno tiene que proceder en cuanto a políticas de salud y lo que es la hipertensión arterial? Primero, el diagnóstico. Hay un subdiagnóstico. Se sabe que las cifras arteriales elevadas se constatan aproximadamente en 6 de cada 10 uruguayos. Sin embargo, 1 de 3 saben que tienen hipertensión arterial. Es decir, hay un subdiagnóstico y eso debemos tenerlo presente. Porque si bien la hipertensión arterial es una enfermedad crónica y silente en un inicio, de manera lenta va afectando los distintos vasos de todo el organismo, principalmente a nivel cardiovascular, a nivel del cerebro y a nivel del riñón. Cuanto antes hagamos el diagnóstico, antes vamos a comenzar el tratamiento. Entonces es fundamental que las personas sepan cuál es su presión arterial habitual. Esto se logra con un estudio muy sencillo, que es el control de la presión arterial con el manguito, que eso lo hace el médico, lo hace enfermería, lo hacen las farmacias. Ese aparato se llama el esfigmomanómetro, es el aconsejable, debe estar calibrado y por eso es importante que lo haga alguien que sepa tomar la presión. Y hay otros aparatos domésticos que existen en el mercado que toman la presión en lo que es la muñeca, el puño, algunos de buena calidad y otros no tanto. Por eso se recomienda hacer el estudio con el esfigmomanómetro, es decir, el manguito clásico. Usted debe saber qué presión tiene, debe tener tomas regulares, si puede llevarlas en un cuaderno para ver la evolución. No todos los días tenemos la misma presión. Una vez usted sepa si es o no hipertenso, debe consultar con el médico, en el caso de ser hipertenso, para comenzar un tratamiento. El tratamiento va a ser en base a 2 pilares: la dieta y medicamentos cuando corresponda. La dieta tiene que ser baja en sodio, una dieta hiposódica. No debe incorporarse lo que es la sal de mesa. Por eso en Uruguay desde hace algunos años rige la ley 19.140 que regula el uso de sal de mesa en restaurantes y bares y que su objetivo es luego prolongarlo a lo que son las cantinas de escuelas y liceos, tanto públicas como privadas. ¿Por qué es tan importante esta política? Si bien la hipertensión arterial esencial, que así es como se llama para diferenciarla de otros tipos de presiones arteriales altas, como son las secundarias a patologías, como puede ser patología renal, pero esta hipertensión arterial esencial es la más frecuente, está vinculada a la edad, va aumentando con la edad. Se calcula que en Uruguay multiplica por 9 una persona entre los 55 y 65 años con respecto a personas entre 15 y 25. Y se está viendo en niños también entre un 0,8 y un 1% de niños con hipertensión. Esto, que está muy vinculado a la sal, es importante entonces hacer una prevención y lo que es la educación en una alimentación saludable, evitando sobreagregar sal a las comidas, que si bien en un principio pueden resultar insalubres, de a poco uno se va acostumbrando y va reconociendo el verdadero sabor de los alimentos. Esto se debe enseñar desde la infancia. Lo otro que se hace como tratamiento en aquellas personas que son hipertensas es el tratamiento medicamentoso, siempre que corresponda. Y esto debe ser guiado por un médico. Hay varios medicamentos antihipertensivos, distintas familias. Uno no debe automedicarse. La medicación se debe tomar cuando corresponde todos los días. Estamos hablando de una enfermedad crónica que da pocos síntomas en un inicio y que la persona a veces se deja estar porque piensa que la medicación no está haciendo nada, y no es así. La medicación se debe seguir todos los días. No es simplemente aumentar la dosis en caso de que la presión no pueda ser controlada, sino que eso hay que dejárselo al médico, y generalmente en el caso de la hipertensión arterial
la conducta es asociar otros antihipertensivos, es decir, distintas familias. Entonces, como conclusión, yo creo que debemos darle mucha importancia a lo que es la hipertensión arterial en nuestro país y políticas de salud, apuntar, como ya lo hace esta ley, para evitar la sal de mesa, para justamente disminuir la prevalencia, que los últimos estudios han mostrado que ha aumentado en 6 puntos porcentuales, y hacer hincapié en lo que es la prevención a través de la educación, el consumo de sal en los niños pequeños. Bueno, muchas gracias y los espero la próxima semana con más consejos y prevención en salud. Matías González, tu belleza natural. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estoy con ustedes y esta vez es para contarte dos noticias. Una, de que los cursos del segundo semestre del instituto ya comenzaron y se colmaron inmediatamente los cupos. Entonces, debido a eso y a que hay muchas consultas y mucha gente que quiere realizar los cursos con nosotros, decidimos hacer una nueva reinscripción de los mismos cursos, ¿sí? Después, también te quería contar que nos vamos a empezar a trasladar al interior. El Instituto Matías González va a llegar al interior. Vamos a comenzar en septiembre con el departamento de Tacuarembó, luego vamos a ir a Colonia, también vamos a ir a Canelones. Eso es debido a que todos los profesionales del interior se les dificulta muchísimo venir a nuestro instituto aquí en Montevideo, entonces decidimos nosotros llegar hasta ellos. Así que ya sabes, si quieres hacer un curso y te quedaste sin lugar, a partir de hoy tienes la oportunidad de hacerlo aquí en Montevideo. Si sos del interior y te interesa hacer cursos o talleres con nosotros, también comunícate con nosotros, así te informaremos detalladamente de todas las actividades que vamos a estar teniendo en el interior. Lleva tu marca a otro nivel con la publicidad eficaz que te ofrece el video marketing para redes sociales, televisión y otros medios de difusión. Más info en estudiopanorama.com. Les recordamos a todos los profesionales que participan y han participado en nuestro programa y a todos los médicos del país que el próximo 30 de agosto son las elecciones nacionales del Colegio Médico del Uruguay. Por ello, los invitamos a que acompañen y voten a la lista 4 Médicos por el Cambio, que tanto trabajan para lograr el colegio médico que todos queremos y que además nuestro asesor y director médico Glauco Rodríguez preside esta lista. Vote a la lista 4. Y a continuación les presentamos este consejo que nuestros profesionales tienen para ustedes. Todos tenemos nuestras inseguridades con respecto a las actividades que hacemos diariamente. Muchas veces volvemos a nuestra casa a ver si cerramos la puerta o si cerramos la llave del gas o dejamos algún artefacto encendido. Esto no es un problema. El problema radica cuando estas conductas o estos pensamientos se vuelvan repetitivos y te generan un malestar. Incluso empiezan a invadir todo el tiempo de tu vida. Ahí sería aconsejable y recomendable que consultes un especialista, ya que este tipo de obsesiones o de pensamientos y de conductas nos podrían hacer pensar que estamos frente a un trastorno obsesivo-compulsivo. El Ministerio de Salud Pública apuesta a la creación de varios centros de referencia de alta especialización. Así lo expresa el subsecretario de Salud, Jorge Quián. Centros de referencia son, como la palabra lo dice, un lugar en una institución pública o privada de asistencia médica donde se reúnen expertos en el tratamiento de una enfermedad, en general una enfermedad compleja y de baja frecuencia. El proyecto de ley incluye la creación de una comisión honoraria en centros de referencia, asesora del Ministerio de Salud,
en la cual van a participar la academia, fundamentalmente la Universidad de la República, obviamente el Ministerio de Salud, el Fondo Nacional de Recursos, el Ministerio de Economía y Finanzas, y ahí se van a presentar propuestas para aquellos grupos de trabajo que quieran hacer un centro de referencia. Y bueno, se analizará y se les dará el visto bueno, y lo que tiene de importancia estos centros es que van a ser auditados y van a tener que tener resultados de acuerdo a la bibliografía internacional que sobre el tema haya. Y además tienen que formar recursos. Junto con la Facultad de Medicina, tanto la pública como la privada, van a formar recursos para que esto se siga reiterando en el tiempo y que sea imposible quedar atrapados en una encrucijada de por qué no hay más profesionales, etc. Usted mencionaba el SENACE, es un centro de referencia, allí se atienden tributarios tanto de ACE como de los otros prestadores del país. En el Hospital Pereira Rosell funciona el Centro de Trasplante de Precursores Hematopoyéticos, conocido como Centro de Trasplante de Médula Ósea para niños, que es único en el país, donde también los trasplantes de médula ósea en niños se hacen allí, sean del prestador que sean. Y bueno, hay algún otro centro como por ejemplo el CUDIM, que es el Centro de Imagenología de última generación, de alta tecnología, es el único que hay en el país. Y respondiendo a sus consultas sobre lo que deberíamos tener en cuenta y que nos brinde tranquilidad y seguridad para aquellas personas que necesiten requerir un servicio de acompañantes, conversamos con Raúl Fraga, quien se manifiesta de la siguiente manera. Bueno, desde mi lugar como director de servicio de acompañantes DAME, los invito a formar parte de nuestra empresa y les ofrecemos garantía en los siguientes ítems que para nosotros son de las cuestiones más importantes a la hora de la selección de servicios de acompañantes. En primer lugar, trabajamos todos los días del año, las 24 horas, coordinando los servicios de la forma más rápida y eficiente para que en este momento que ustedes realicen la solicitud se realice lo más rápido posible para atender esa necesidad. El segundo punto que es importante es que esta atención que nosotros brindamos no se ve interrumpida por días de feriados no laborables o paros de transporte, por lo que nosotros garantizamos que el acompañante va a cumplir su función en el momento que lo requiera, sea el día que sea del año. Como tercer punto, nos parece sumamente importante que las acompañantes se encuentren correctamente capacitadas para desempeñar esa función de nexo entre el médico, el tratamiento y el paciente. Asimismo, para que la familia también esté al tanto de toda esa situación con este sistema de anotaciones y registros que realizan nuestros acompañantes. Como cuarto punto, nos parece importante también destacar que en nuestra empresa hemos desarrollado un sistema informático en el cual el acompañante seleccionado para su servicio es seleccionado de acuerdo a su perfil, de acuerdo al paciente y de acuerdo a su patología. Por lo cual me parece que nos brinda una diferencia bastante importante a la hora de la selección de ese acompañante para ese paciente. Es importante destacar que en Servicio de Acompañantes DAME reconocemos la antigüedad si ustedes ya la tienen generada de otra empresa, y independientemente de eso también tenemos unos muy buenos planes de cobertura para planes individuales y planes familiares. Por eso los invitamos a que vengan, llamen a los teléfonos que tenemos en pantalla para que ustedes reciban la información que les haga falta para obtener ese plan. Los tratamientos con apitoxina tienen múltiples beneficios en diferentes patologías y una de ellas es la fibromialgia. Sobre este tema nos habla la doctora Carmen Marcicano. Sobre todo son las mujeres las que más padecen esta enfermedad y muchas veces la medicina tradicional la trata con antidepresivos porque no se sabe bien su origen y la causa. Lo que sí se sabe es que provoca mucho dolor en diferentes puntos del organismo. Esta enfermedad, la fibromialgia, se puede tratar y muy bien con la apiterapia. ¿Por qué? Porque logramos aliviar el dolor. Es un dolor muy molesto y como además la apiterapia, aparte de aliviar el dolor por su efecto antiinflamatorio, es energizante, es inmunoestimulante, el paciente se siente mejor, deja de estar cansado, deja de estar fatigado, descansa mejor en la noche, que eso es lo que siempre refieren. ¿Cómo se hace el tratamiento? Como ya lo dije en alguna otra oportunidad, con comprimidos y sobre todo en este caso con inyectables.
Y les quiero aclarar, por ejemplo, que no le tengan miedo a los inyectables. Son subcutáneos, es decir, con una agujita muy cortita, es como que fuera una vacuna o menos todavía, que se inyecta en la nalga. Se hace semanalmente al inicio del tratamiento. A veces, si el paciente lo quiere, podemos inyectar cerca de la zona del dolor y eso hace que antes se vayan recuperando porque actúa localmente, rápidamente como antiinflamatorio y es muy bien tolerado porque incluso lo pueden hacer este tratamiento pacientes o personas que sean alérgicas a la picadura de la abeja. Por supuesto que siempre previo test y según el resultado de ese test lo que hacemos es evaluar de qué manera se hace el tratamiento. En este caso de la fibromialgia es excelente el resultado que da. Y otra cosa que quisiera aclararles, porque he recibido varias llamadas, es que todos los pacientes que no se puedan acercar muy seguido porque vivan lejos, porque vivan en el interior del país, yo lo único que pretendo es hacer una evaluación primaria del paciente. O sea, les pediría que vengan una vez y nos conocemos, yo lo estudio, se hace una consulta médica y en base a eso se hace el tratamiento. Pero después el tratamiento se puede supervisar. Si yo estoy en Montevideo y ellos están en cualquier otro lugar del Uruguay, se puede supervisar gracias a la tecnología, nos comunicamos por teléfono, ahora hay muchos otros métodos y se puede llegar a hacer un muy buen tratamiento también. Muchas gracias. Y de esta manera, una vez más, hemos llegado muy rápidamente al final de nuestro programa. Recuerden que pueden visualizarnos los jueves a las 21 horas en nuestra edición de A más B, los sábados a las 9 horas en Canal 10 y en su canal local. Recuerde, su salud es lo más importante. Su cita es aquí, la próxima semana en Hablemos de Salud.